Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Cristina Jiménez Núñez, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria en el área de pediatría del Hospital La Paz. Y bueno, pues muchas gracias lo primero por la invitación a participar a la SEIMI, a la Fundación, para participar en este curso de infección fúngica invasiva en pediatría. Mi charla va a ir sobre los tratamientos antifúngicos disponibles y espero que de aquí salgamos pues, bueno, con una descripción de los distintos antifúngicos disponibles en pediatría, las particularidades que deberíamos tener en cuenta en esta población con estos fármacos y conocer nuevos agentes que están en investigación. Bueno, en primer lugar, aquí tendríamos las dianas de los distintos antifúngicos sistémicos de los que voy a hablar. Voy a hablar solo de antifúngico sistémico porque, bueno, otros como los que se han desarrollado para la vía tópica, otras indicaciones como que no son las infecciones fúngicas invasivas, pues serían para otra charla. En este caso, el tema del curso van a ser las infecciones fúngicas invasivas y, por tanto, los antibióticos sistémicos van a ser el centro de mi charla. Tendríamos las equinocandinas, los azoles, la anfotericina B, bueno, pues actuarían en contra de la producción o de la síntesis de la membrana o de la pared celular, y por otro lado la flucitosina en la síntesis de ADN. Bueno, el desarrollo de todos estos antifúngicos, pues bueno, los primeros en aparecer serían por los años 60, anfotericina, flucitosina, los más antiguos. A partir de los 90 empezó el desarrollo de los azoles, de las equinocandinas, nuevos azoles como posaconazol más recientemente, aunque su inicio de desarrollo clínico fue en 2006, se comercializó más recientemente, y el esavuconazol, que ha sido el más reciente. Pero si vemos un poco en esta gráfica, durante todos estos años tampoco han aparecido tantas novedades terapéuticas en el tratamiento de infección fúngica, y estas serían las que ahora mismo tenemos disponibles. Aquí el espectro de acción de cada uno de los fármacos de los que voy a hablar. Como en el curso se va a hablar mucho de cómo abordar las distintas infecciones según qué tipo de pacientes o según qué tipo de agente etiopatológico, pues bueno, no me voy a centrar en el espectro, lo vamos a ir comentando en cada fármaco. En primer lugar, los triazoles sería el grupo más amplio de fármacos. Y bueno, para empezar de primeras pongo este estudio de farmacocinética en triazoles en paciente pediátrico, ya que va a ser un poco lo que más nos va a dirigir a elegir entre unos y otros, y también las diferencias que podemos tener en el tratamiento de los adultos, que es donde más evidencia científica hay con estos antifúngicos. Entonces, bueno, este estudio, bueno, es un resumen, una revisión de todo lo que hay publicado en farmacocinética de triazoles en pediatría, pero ya concluye que según con qué fármacos vamos a tener más datos en unas poblaciones que en otras. En fluconazol la tenemos bien estudiada en el periodo neonatal, sin embargo, voriconazol mucho más extensamente en periodo, bueno, a partir de lactantes a adolescentes, y otros fármacos como esavuconazol, itraconazol y posaconazol van a tener estudios mucho más limitados. Entonces, bueno, empezando porque no tenemos mucha evidencia, pues podemos seguir a buscar de qué podemos partir para que nos quede algo más claro. Entonces, bueno, en primer lugar, el fluconazol, como he dicho, es el que más estudiado está en todas las poblaciones, tiene indicación por las agencias en todas las edades, tanto en profilaxis como en tratamiento de candidiasis invasiva e infección criptocócica. Hay otra indicación que sería en profilaxis de candidiasis invasiva en el recién nacido de bajo peso, aunque esto no está indicado en las fichas técnicas, pero sí que también está bien establecida la eficacia en esta profilaxis y en esta prevención, por lo que también su uso es habitual en las UCI neonatales sobre todo. Tiene una alta penetración en tejidos, también en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, y una larga semivida que permite la administración en dosis única diaria. Su biodisponibilidad va a ser de más del 90%, muy buena absorción, y por lo tanto los niveles sistémicos van a ser similares tanto si se administra por vía intravenosa como por vía oral. También se dispone comercializado de una suspensión oral que va a ser equivalente, por tanto, en dosis a la vía oral por cápsulas o la vía intravenosa. Estas serían las recomendaciones de dosis, diferentes en paciente neonatal de en paciente pediátrico, debido a que los neonatos tienen un aclaramiento aumentado. Por lo tanto, vamos a necesitar dosis de carga y mayores dosis de mantenimiento que en la población un poco más desarrollada. Y bueno, la pauta de profilaxis en neonatos, la recomendada serían 3 miligramos kilo 2 veces en semana, y luego en niños ya serían profilaxis de 6 miligramos kilo. Las dosis de tratamiento van a ser variables en función del tipo de infección, pero bueno, de 3 a 12 miligramos kilo día equivaldrían a la dosis que ya en mayores de 12 años de 100 a 800 miligramos día totales, como lo que usarían en paciente adulto.
El segundo fármaco es el itraconazol, solo tiene indicación en mayores de 18 años, en adultos, sin embargo, sí que es de uso habitual en 6 meses y está caracterizada su farmacocinética en poblaciones mayores de 6 meses. Este fármaco también incluye ya el espectro de acción sobre la aspergilosis invasiva, cosa que el fluconazol no tiene, entonces bueno, nos va a permitir también cubrir más especies fúngicas que nos dan problemas, sobre todo en pacientes deprimidos. También tiene muy buena difusión a tejidos y a líquido cefalorraquídeo, sin embargo, la biodisponibilidad oral va a ser baja, va a ser errática y no vamos a tener mucha correlación entre las dosis y los niveles bien establecidos en todos los pacientes. Bueno, tenemos comercializada en España la vía intravenosa, la administración por vía intravenosa y la administración en cápsulas por vía oral, aunque sí que existe una suspensión extranjera, ahora mismo solo de importación extranjera, que puede llegar a aumentar en un 30% esta biodisponibilidad si se administra en ayunas. También se ha comercializado otra formulación de itraconazol que tiene una biodisponibilidad superior o aumentada, donde bueno, se pueden administrar a mitad de dosis con los mismos niveles plasmáticos objetivo por vía oral, pero bueno, solo tiene indicación en pitiriasis y en tiña, por lo que tampoco, bueno, ahora mismo sería de gran utilidad, sobre todo en población pediátrica, donde lo que más nos interesa siempre es la suspensión oral, que ahora mismo se adquiere, como digo, de importación extranjera. Las dosis van a ser variables entre la vía oral y la vía intravenosa por esta falta de biodisponibilidad y vamos a requerir la monitorización de niveles plasmáticos debido a esta farmacocinética variable, sobre todo en absorción, y a que su margen estrecho, margen terapéutico es estrecho y vamos a tener problemas, sobre todo gastrointestinales, derivados de la administración del fármaco. Por eso el itraconazol pues, no se usa tan habitualmente como otros azoles, como veremos a continuación, como es el voriconazol. El voriconazol sí que tiene indicación en mayores de 2 años, en aspergilosis, en candidiasis, también en otros hongos filamentosos como el Celosporium o las fusariosis. La biodisponibilidad oral en adultos es muy buena, del 96%, sin embargo, y aquí vamos a tener un problema, la biodisponibilidad en pediatría es muy variable. Vamos a tener estudios que demuestran incluso biodisponibilidad bajas como del 40% en algunos pacientes, hasta el 80%. Aumenta si se administra en ayunas, por lo que esa es la recomendación, administrarlo en ayunas. Y bueno, de las distintas presentaciones disponibles, recalcar que se puede administrar por vía intravenosa, pero va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, ya que en la composición hay ciclodestrinas que se acumulan a nivel renal y por lo tanto en estos pacientes pues, no estaría indicado. Y la presentación oral disponible serían los comprimidos o la suspensión oral, que serían dosis equivalentes. Sin embargo, vamos a requerir la monitorización de niveles plasmáticos, ya que hay muchísima variabilidad interindividual entre de estos niveles y por lo tanto nunca vamos a estar 100% seguro de que estamos en rango si no lo monitorizamos. Las dosis van a variar, tanto las recomendaciones por vía oral en niños más pequeños, 9 miligramos kilo cada 12, vamos a necesitar dosis mayores para conseguir niveles plasmáticos y después, por lo tanto, ir ajustando a esos niveles. Y en niños mayores de 12 años, pues de 400 miligramos cada 12 como dosis de carga y luego mantenimiento de 200. Por la vía intravenosa lo mismo, en menores de 50 kilos vamos a necesitar dosis por kilo mayores que en los mayores de 50 kilos, que ya sería equivalente al adulto. Pero, como digo, la variabilidad de las concentraciones plasmáticas bueno, está bien evidenciada, hay muchos estudios que lo ratifican y bueno, pues hay distintos factores que pueden alterarlo. En este estudio, bueno, me parece muy gráfico en esta tabla donde midieron las concentraciones en distintos grupos de edad, menos de 2, de 2 a 12, mayores de 12 años. En la columna A sería con las recomendaciones de dosis de las que estamos hablando iniciales, cuando hacían la primera monitorización de niveles, el primer nivel, los pacientes en negro serían en un porcentaje de pacientes que alcanzaban rango terapéutico. Como veis, en menos de 2 años apenas no llegaba al 20%, de 2 a 12 menos del 40% y más de 12 en torno al 50% de pacientes solo llegaba a rango terapéutico, el resto estaban infraterapéuticos. Y en las columnas B de cada grupo de edad sería, después de haber hecho un ajuste o varios de dosis, el porcentaje de pacientes que llegaba a alcanzar rango terapéutico, que obviamente aumentaba precisando más dosis, muchas veces dosis superiores a las del adulto, eso lo vemos habitualmente en práctica clínica, y aún así siempre hay un porcentaje de pacientes que no alcanza niveles terapéuticos y por lo tanto estamos tratando de forma subóptima.
¿Cuáles son las causas de estos niveles infraterapéuticos? Pues van a ser un aclaramiento aumentado y un volumen de distribución aumentado en mayores de 12 años y también el genotipo CIP, del citocromo CYP1219, que puede ser variable. Podemos tener pacientes que tengan un genotipo metabolizado rápido y por lo tanto la eliminación del voriconazol vaya a ser mucho más rápida y prácticamente nunca consigamos niveles plasmáticos detectables o en rango terapéutico. Sin embargo, bueno, en otros estudios no solo tienen en cuenta estos factores, sino que también, aparte de los factores individuales del metabolismo según la edad, de las diferencias de biodisponibilidad o de los polimorfismos de los citocromos, vamos a tener variabilidad en cuanto a la propia autoinducción del metabolismo de los fármacos, absorciones o farmacocinéticas saturables, interacciones con medicamentos o con otros fármacos o la propia clínica del paciente con inflamación que puede también variar esta farmacocinética, por lo que bueno, es clave la monitorización de niveles plasmáticos y estar alerta en aquellos pacientes donde no consigamos niveles plasmáticos, pues la necesidad de cambiar de antifúngico o asociar al menos otro para poder intentar pues, evitar el empeoramiento o bueno, pues simplemente si no estamos tratando bien la infección. Otro triazol sería posaconazol, ya de más reciente introducción, no tiene indicación en pediatría en la Agencia Europea de Medicamento, aunque la FDA sí que incluyó a los pacientes mayores de 13 años debido a que estaban incluidos en los ensayos clínicos de adultos y por tanto estaba caracterizada la eficacia clínica y la farmacocinética en estos pacientes. Tiene buena penetración a tejidos, pero alcanza bajas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, por lo que no sería de utilidad en infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a las presentaciones, y aquí voy a recalcarlo mucho, no van a ser equivalentes. Disponemos de comprimidos gastroresistentes, de una suspensión oral y también de la presentación para administración por vía por perfusión intravenosa, que también va a tener ciclohexinas y también va a estar contraindicada en insuficiencia renal. Pero como digo, las dos presentaciones orales no van a ser equivalentes, por lo tanto las dosis no son equiparables unas u otras y que si cambiáramos de una vía a otra tenemos que tener en cuenta esto. La vía intravenosa y los comprimidos sí que van a tener la misma recomendación de dosis, que sería la de adultos, 300 miligramos cada 12 horas durante 2 días como dosis de carga y después paso a mantenimiento cada 24 horas. Y en menores de 13 años se ha postulado pues, la dosis de 6 miligramos kilo cada 12 y después el paso a cada 24 horas como dosis equivalente a esta dosis de adulto con la que en principio se alcanzan concentraciones en rango terapéutico. Sin embargo, la suspensión oral va a tener una absorción mucho más errática, va a requerir dosis mucho más altas y sobre todo dividida en más tomas, porque tiene una absorción saturable, por lo que aunque demos mucha más dosis en una misma toma no vamos a conseguir una mayor absorción. Por lo tanto, va a requerir dosis de en torno al 18 hasta el 24 miligramos kilo día, dividido en 3 o 4 tomas. Se han postulado así en distintos estudios y la dosis recomendada en ya paciente adulto mayor de 13 años son 200 miligramos cada 6 u 8 horas. Como digo, no son intercambiables y esto hay que tenerlo en cuenta y lo más importante será también monitorizar niveles plasmáticos para saber si estamos en rango terapéutico. Lo vuelvo a recalcar que no son intercambiables, que las dosis son distintas entre los comprimidos gastroresistentes y la suspensión oral. Los comprimidos gastroresistentes se pueden administrar con o sin comidas, mientras que la suspensión oral está recomendado administrarlo con comidas, sobre todo comidas grasas, que son las que van a aumentar más la absorción y estarían contraindicados los inhibidores de la bomba de protones, ya que el pH ácido también aumenta esa absorción, por lo tanto, si lo neutralizamos podemos ver disminuida la absorción. Todo esto habría que tenerlo en cuenta en el uso en pediatría y bueno, veremos otras modalidades de administración por vía oral que a lo mejor nos resultan útiles si queremos evitar la suspensión oral, que a lo mejor nos va a costar mucho alcanzar niveles. El último de los triazoles sería el isavuconazol, el más reciente, no está indicado en pediatría, ya que los ensayos clínicos se hicieron en adultos. Va a salvarnos en algunas infecciones fúngicas graves, donde bueno, no tenemos buena penetración en tejidos de otros fármacos o no alcanzamos concentraciones suficientes en estos pacientes y porque también va a tener menos perfil de resistencias y mejor perfil de efectos adversos que otros fármacos. La vida media va a ser de 130 horas, no va a requerir monitorización, por lo tanto, bueno, es un buen fármaco como segunda línea en muchos casos, debido a que es el más reciente también y de primera línea van a ser otros fármacos, pero sí que nos va a rescatar a muchos fármacos que de otra manera no podríamos tratarlos.
Las dos presentaciones disponibles únicas que hay van a ser por vía intravenosa, sabiendo que no contiene ciclohestrinas, por lo tanto, en estos pacientes que tienen insuficiencia renal, a los que no podríamos dar voriconazol ni posaconazol por vía intravenosa, sí que podríamos darles isavuconazol. Y las cápsulas van a tener una biodisponibilidad oral muy buena, por lo tanto, también totalmente intercambiable entre vía intravenosa y vía oral. La recomendación de dosis especifico en forma de isavuconazol principio activo y de sal de sulfato de isavuconazonio, que es como está formulado, porque bueno, nosotros en España se ha comercializado en forma de isavuconazol, principio activo, 200 miligramos, el vial intravenoso, las cápsulas de 100 miligramos, y las dosis son 200 miligramos cada 8 durante 2 días, pasando a un mantenimiento de cada 24. Sin embargo, en pediatría, en todas las recomendaciones de las guías te lo expresan como sulfato de isavuconazonio a dosis de 10 miligramos kilo. Entonces, bueno, yo lo quería recalcar porque a veces puede haber errores en el traslado de este 10 miligramos kilo de sulfato de isavuconazonio al propio isavuconazol base o principio activo. Entonces, bueno, para mí habría que usar, para evitar estos errores de dosificación, la dosificación en forma de principio activo, que es como viene en la presentación, 5 miligramos kilo cada 8 horas durante 2 días como dosis de carga, 6 dosis, y luego pasar al mantenimiento cada 24 horas. Estas dosis, bueno, están establecidas porque hay en distintos estudios y también se han hecho estudios farmacocinéticos en población pediátrica, aunque no haya ensayos clínicos. En estos estudios farmacocinéticos, en distintos grupos de pacientes y distintas cohortes, se demostró que la mayoría de pacientes pediátricos, utilizando el isavuconazol a las dosis que hemos visto, van a mostrar niveles plasmáticos razonables y en rango terapéutico en lo que se ha postulado como objetivo de niveles plasmáticos en los ensayos clínicos utilizados en adultos. Más que niveles plasmáticos, el área bajo la curva, que era el parámetro farmacocinético que utilizaban, pero como digo, la gran mayoría de pacientes alcanzaban esos rangos terapéuticos. Y que además vamos a poder ver también que en pediatría también esa biodisponibilidad es muy elevada y van a ser intercambiables la ruta intravenosa de la vía oral. Como digo, no hay estudios, no hay ensayos clínicos en pediatría, solo está este ensayo clínico que todavía no ha publicado los resultados, aunque ha terminado ya el reclutamiento. Y como antes de esperar a estos resultados, pues lo que tenemos son series de casos, sobre todo en paciente hemato-oncológico o de trasplante de progenitores, como esta serie de 29 pacientes, donde bueno, la mediana de edad era elevada, eran de 14 años, y bueno, pues sí que conseguían buenos resultados en remisiones de la infección fúngica y de mortalidad atribuida a la infección fúngica invasiva solo de un paciente de todos estos 29 tratados con isavuconazol, por lo que bueno, pues sí que vemos que puede ser un fármaco de rescate a fallos a otras terapias o cuando no es posible utilizar otras terapias. Respecto a la administración, como hablábamos, por vía oral solo tenemos cápsulas, a veces no se ajustarán a la dosis que lleve el paciente porque tenga bajo peso. Y este artículo sí que me parece muy útil, es de 2022 y bueno, estudió la posibilidad de la administración por vía enteral, bueno, por vía sonda nasogástrica o gastrostomía, por distintos tipos de tubo enteral, tanto de posaconazol, los comprimidos triturados, como de las cápsulas de isavuconazol, abriéndolas y dispersándolas en cierta cantidad de agua para administración por estas sondas. Y bueno, pues concluyó que la mayoría de pacientes, un 70 o un 80% de ellos, alcanzaban rango terapéutico con este tipo de administración y los que no, con un ajuste de dosis, lo acababan alcanzando también. Por lo tanto, es una vía posibilidad de administración en muchos pacientes que no pueden tragar, que tendrían que estar sujetos a la vía intravenosa y que podemos también hacer la terapia secuencial ahorrándonos la administración intravenosa que nos puede descargar al paciente del hospital o además supone muchos más costes normalmente la formulación intravenosa. En el caso de isavuconazol además necesitamos un filtro de administración específico, por lo que bueno, este estudio es muy interesante porque nos puede dar una alternativa más de posibilidad de administración en estos pacientes. Bueno, cambiando ya de grupo terapéutico, la anfotericina B está indicada en todas las edades, en terapia empírica o en micosis sistémica. Bueno, voy a hablar de la anfotericina B liposomal, que es la sal ahora mismo más utilizada en España, tanto en profilaxis como en tratamiento, a las dosis que indico, aunque sabemos que existen otras sales que se formularon previamente, que ahora mismo están mucho más en desuso y sobre todo por el perfil de efectos adversos a nivel renal, que era mucho más tóxico y bueno, sobre todo para las infecciones fúngicas invasivas va a ser estándar anfotericina B liposomal.
tiene un amplio espectro y por lo tanto nos va a servir para tratar muchísimas infecciones, pero la única vía de administración es la intravenosa y bueno, se administra en dosis única diaria. Y las equinocandinas serían los últimos grupos de fármaco de los que vamos a hablar. Sí que tienen un espectro más reducido, ya que en la aspergilosis pues, sería una segunda línea, porque no son fungicidas, pero bueno, sí que en las cándidas están muy demostrada su eficacia, son de administración también intravenosa, dosis única diaria, y tienen bien establecidas también sus dosificaciones en todos los grupos de edad, incluido la población neonatal. Bueno, a recalcar pues, que la caspofungina, por ejemplo, tiene mejor correlación con la superficie corporal en lugar de con el peso en las dosis y que bueno, micafungina en población neonatal va a precisar dosis mucho más elevadas que las que se suelen utilizar en pacientes pediátricos mayores. La flucitosina sería el último antifúngico como tal del que voy a hablar. Está más limitado a las meningitis por Candida cryptococcus porque su perfil de efectos adversos es mucho peor. Es un fármaco muy tóxico porque se transforma a 5-fluoruracilo en el hongo. No está comercializado en España, se adquiere como medicamento extranjero. Lo tendríamos disponible vía oral y vía intravenosa, aunque la vía intravenosa recientemente se descatalogó por un error de fabricación o una alerta de fabricación, por lo que ahora mismo dispondríamos de la oral, que tiene una biodisponibilidad del 90%. Se va a utilizar en combinación porque si no existe riesgo de generar resistencias y además ganamos una acción sinérgica con el segundo fármaco, que suele ser la zopidicinab, y va a requerir esta monitorización de niveles plasmáticos debido a lo que digo a la toxicidad que por encima de una concentración de 100 pues es muy elevada. Recordar también que el déficit de la enzima dihidropirimidin deshidrogenasa puede producir una toxicidad aumentada a este fármaco y, bueno, en principio la recomendación es iniciar el fármaco y si se detecta una toxicidad demasiado elevada, realizar el genotipado para poder descartar que sea debido a un déficit de la enzima, si hay que suspender el fármaco, pero en principio lo primordial sería tratar la infección y no precisa ni obliga a hacer el genotipado previo. Por lo tanto, bueno, los fármacos que requieren una monitorización de niveles plasmáticos son los que hemos comentado. Los factores que influyen en que estos sean los que tengan que monitorizarse son muchos, pero bueno, los relacionados con la pediatría van a ser que algunos tienen farmacocinética alterada y otros además absorciones reducidas o erráticas, como hemos comentado, tanto por ser paciente pediátrico como por ser la propia presentación, pues una presentación con una biodisponibilidad disminuida. Y bueno, en esta otra tabla se muestran los objetivos de tratamiento o de profilaxis de niveles plasmáticos y cuándo habría que sacar las primeras muestras para saber si estamos o no en rango. El último fármaco del que hablo es el cotrimoxazol, dando unas pinceladas, ya que, bueno, además de como antifúngico para neumocistis, se va a utilizar para otras muchas infecciones bacterianas y lo tenemos un fármaco muy conocido. Trimetooprim con sulfametoxazol en proporciones 1:5, tiene muy buena penetración en tejidos y una elevada biodisponibilidad oral y vamos a disponer de muchas presentaciones, tanto la vía intravenosa como comprimidos en distintas proporciones, bueno, la misma proporción pero en distintas dosis y la suspensión oral para pacientes pediátricos. Y bueno, las dosis las expreso en forma de trimetooprim, que eso siempre tiene que quedar muy claro cuando se prescribe cotrimoxazol para que no haya errores de dosis. Y bueno, recordar también que en la presentación intravenosa viene por separado sulfametoxazol de trimetooprim, por lo que la reconstitución debe hacerse con los dos viales, no con otro diluyente distinto, porque estaríamos perdiendo uno de los dos principios activos. Y bueno, cambiando ya un poco de vía de administración intravenosa oral, a veces en la infección fúngica pulmonar, pues bueno, sabemos que tiene una alta morbimortalidad y a veces pues no sabemos si estamos llegando a niveles de concentración del fármaco necesarios en el propio tejido pulmonar. En otras muchas infecciones pulmonares bacterianas sí que está más establecido el uso de antibióticos por vía inhalada o nebulizada. Sin embargo, en las presentaciones antifúngicas pues no disponemos de ninguna que esté diseñada para este uso. Por lo tanto, bueno, se ha postulado el uso de las formulaciones para vía intravenosa, que también se ha hecho muchas veces con antibióticos, no solo con antifúngicos, aunque no haya una evidencia robusta. Lo más estudiado o publicado va a ser sobre amphotericina liposomal a estas dosis y voriconazol a dosis de 40 miligramos día. En esta revisión pues comentaban lo que había publicado de cada uno de ellos dos, la forma de prepararlo o de inhalarlo, los tipos de nebulizadores que se habían usado en estos estudios
y los objetivos que habían tenido y los resultados que habían tenido, muchos de mejora de la función pulmonar, otros de prevención de la recaída, como profilaxis, etc. Por otro lado, pues bueno, teniendo en cuenta las características que se recomiendan para una buena nebulización en cuanto a pH, modalidad, iones, volumen, también se han postulado micafungina o nidolafungina en los viales intravenosos como posibilidad de administrarlos por vía inhalada, ya que no deberían llevar a efectos adversos a nivel pulmonar porque cumplen todos estos criterios. Y por último, pues dar unas pinceladas de los antifúngicos que están en investigación, que esperemos que en un futuro podamos disponer de ellos y que también en pediatría tengamos algunos datos, aunque eso sabemos que siempre es más complicado. Bueno, en el mismo dibujo que presentaba al principio sobre los mecanismos de acción, en verde estarían los fármacos que son de las mismas familias de las que ya he hablado, pero con alguna innovación. En principal, la rizafungina, que es igual que está en un desarrollo más avanzado, es una equinocandina que permite la administración semanal por tener una vida media más larga, por lo que permitiría pues, la descarga de pacientes del hospital o pacientes que requieran estar en una profilaxis, que con iconocandinas tendrían que estar con la vía intravenosa y administraciones diarias. Pues bueno, es un fármaco muy interesante para espaciar estas administraciones y teniendo el mismo espectro de acción que las equinocandinas de las que disponemos. El siguiente sería el opelconazol, que es un triazol, pero formulado expresamente para vía inhalada. Ya hablaba de antes que no hay ninguno comercializado. Este sería el primero, que está en fase de investigación y que tendría el mismo espectro de acción que los azoles, pero evitando los efectos sistémicos, las interacciones, la variabilidad que tenemos ahora mismo en la vía intravenosa y que podría ir asociado o no a otro azol. Y por último, la anfotericina becocleato, que va a ser la primera anfotericina diseñada para administración oral, con las ventajas del espectro de acción que tiene la anfotericina B, que es amplísimo y que bueno, me parece una opción muy interesante que ojalá se llegue a comercializar. Y luego los fármacos que están en color amarillo serían nuevas dianas de acción o nuevos diseños. El fosmanogepix es un fármaco de administración oral intravenosa que va a, a inhibir la formación de la pared celular, pero por otras vías. Las ventajas que presenta es un amplio espectro, sobre todo en estos hongos multiresistentes, como aspergillus resistentes a azoles o candinas, perdón, bueno, sí, o hongos resistentes a quinocandinas, por lo que también muy interesante para rescatar a estos pacientes con infecciones tan complicadas. Y brexafunger, que sería una especie de equinocandina porque actúa contra la misma diana de las equinocandinas, pero no tiene resistencia cruzada con ellas, y además es de administración oral y tiene muy buena penetración, por lo tanto sería una equinocandina con la que podríamos rescatar a pacientes resistentes y de administración oral, que presenta muchas más ventajas. Y el último fármaco sería el olorofin, que inhibe la síntesis de pirimidinas y es un fármaco sobre todo, bueno, es oral y que sobre todo interesa porque tiene sensibilidad a hongos filamentosos multiresistentes a otros fármacos que son muy difíciles de tratar y que tampoco son habituales, pero que presentan muchas complicaciones en el tratamiento. Este serían un poco la tabla de los espectros de acción de cada uno de ellos de los que... Y bueno, pues muchas gracias y ya finalizo con la bibliografía que he utilizado para la charla.